Bienvenidos una vez más a este canal, el canal donde nos enteramos de todo, pero de todo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para el chisme. Y es que, como ya vieron en el título, hoy tenemos un tema jugoso, picante, de esos que nos encantan bomba. Revelan chat íntimo de Ander Ercel y Kerem Bürsin. OMG. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy les va a dejar boquiabiertos. Sabemos que la historia de amor entre Ander Ercel y Kerem Bürsin fue épica. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos romances de cuento de hadas. Los dos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air y, bueno, la química traspasó la pantalla. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué se dijeron en privado? ¿Qué secretos guardaron en esos chats íntimos? Pues hoy, aquí en este canal, vamos a desentrañar todo eso. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de las novelas turcas, de los chismes, este es tu canal. No te despegues de la pantalla porque este vídeo está que arde. Y antes de que empecemos con toda la carnita asada, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí somos los primeros en enterarnos de todo, y ustedes no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Es gratis y nos ayudan un montón. Bien, ahora sí vayamos directo al grano. El mundo de las celebridades siempre está rodeado de misterio, de secretos a voces y, bueno, de chismes. Y cuando una pareja tan querida como Hande y Kerem termina, la curiosidad se dispara. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Qué se decían cuando las cámaras no estaban presentes? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Y ahora parece que hemos encontrado algunas respuestas, o al menos, algunas pistas importantes. Sí, amigos míos, porque la noticia bomba es que se han revelado fragmentos de chats íntimos entre Hande y Kerem. La verdad, no se sabe con certeza la veracidad de estos chats, pero han circulado por las redes sociales y han encendido la mecha del chismecito. Ya saben, el mundo digital, una selva en la que la información, a menudo, se propaga como pólvora, y donde la veracidad a veces queda relegada a un segundo plano. ¿Y qué dicen estos chats? Ah, esa es la pregunta del millón. Por lo que se ha filtrado, las conversaciones van desde mensajes románticos y cariñosos, hasta, bueno, conversaciones más subidas de tono. Recordemos que eran pareja, y que en su momento estaban muy enamorados, así que es lógico que compartieran mensajes muy cercanos. No nos hagamos los sorprendidos, ¿eh? El amor en sus inicios es pura pasión, entrega y las palabras a veces fluyen sin filtro. En algunos fragmentos se habla de planes futuros, de viajes, de proyectos en común. Se notaba que tenían una conexión muy fuerte, y que se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. ¡Qué bonito! ¿Recuerdan esos momentos en los que nos hacían creer en el amor eterno? Esos viajes románticos, esas declaraciones en público. Eran la envidia de todos, la pareja perfecta. Y ahora con estos chats vemos una faceta más humana, más real. Y por supuesto, no faltan los mensajes con emoticonos de corazones, besos y palabras de amor. ¡Ay, el amor! Es que el amor en su máxima expresión, es eso, cariño, apoyo, planes, pero también besos, abrazos y corazones virtuales que intentan transmitir la intensidad de lo que se siente. Pero también se habla de momentos de tensión. Al parecer, en algunos de los chats se mencionan discusiones, desacuerdos y, bueno, cosas que suelen pasar en cualquier relación. Es que al final, Hande y Kerem eran una pareja normal, con sus altibajos, con sus problemas. Y es que el amor no siempre es color de rosa, ¿verdad? No nos engañemos, la vida, el día a día, la rutina, el estrés, todo eso afecta a cualquier pareja, por más perfecta que parezca desde afuera. Y aquí en estos chats parece que se filtraron esos pequeños conflictos, esas pequeñas grietas que a veces terminan por resquebrajar la estructura. Ahora es muy importante que tengamos en cuenta algo, la autenticidad de estos chats no está confirmada al 100%. Podrían ser falsos, podrían estar manipulados. Por eso es fundamental tomar esta información con cautela. No podemos juzgar, ni sacar conclusiones apresuradas. Simplemente estamos compartiendo lo que se ha filtrado y lo que ha generado revuelo en el mundo de las redes sociales y de la farándula turca. La desconfianza en estos casos es nuestra mejor aliada.
Pero la sola existencia de estos chats, verdaderos o no, nos habla de la enorme presión que sufren las celebridades. Su vida privada se convierte en un espectáculo y cualquier cosa que hagan, cualquier mensaje que envíen, puede ser analizado, juzgado y filtrado. Es un precio muy alto el que tienen que pagar por la fama. ¿Se imaginan? La intimidad, ese espacio sagrado donde nos mostramos tal c. Jubel somos, sin máscaras, sin poses, simplemente desaparece. Y en su lugar, se abre un portal a la opinión pública, a los juicios ajenos, a la especulación. Volviendo a los chats, se especula que la supuesta filtración podría tener que ver con, no sé. Con venganzas. Con celos. Con ganas de hacer daño. La verdad, nunca sabremos la verdad detrás de todo esto. Pero lo que sí es cierto, es que la imagen de Hande y Kerem se ha visto afectada. Y por supuesto, la de cualquier otra persona involucrada en la supuesta filtración. ¿Quién podría estar detrás de esto? Un ex. Un amigo traicionero. Un simple hacker con ganas de fama. Las teorías son infinitas y la verdad, escondida en las sombras. Es que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados, informados, enterarnos de todo. Pero por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para los chismes, para las mentiras, para el morbo. Y en este caso, el morbo es el ingrediente principal. La viralización, la inmediatez, todo eso se une para crear un cóctel explosivo que puede dañar vidas, carreras y relaciones. Analicemos un poco más a fondo. Si los chats son reales y revelan problemas en la relación, esto podría explicar, en parte, el porqué de la ruptura. Quizás la incompatibilidad, las discusiones, las diferencias de opinión, acabaron por desgastar el amor. Cosas que pasan. No todos los amores duran para siempre. A veces el cariño se transforma, las prioridades cambian, y el camino se bifurca. Y por mucho que duela, es parte de la vida. Pero si los chats son falsos, entonces, estamos ante algo mucho más grave. Estamos ante una campaña de desprestigio, un intento de dañar la imagen de Hande y Kerem. Y si es así, es algo muy lamentable. Es algo que no deberíamos tolerar. El acoso en redes sociales es un problema serio, y debemos combatirlo. La maldad gratuita, la sed de destrucción, eso no puede tener cabida en un mundo civilizado. En definitiva, el tema de los chats íntimos de Hande y Kerem es un tema complejo con muchas aristas. No hay una respuesta fácil, ni una verdad absoluta. Lo único que podemos hacer es analizar la información, tomarla con pinzas y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. La prudencia en estos casos es clave. Y ahora, quiero que me cuenten ustedes qué opinan. ¿Creen que los chats son verdaderos? ¿Creen que la filtración es intencional? ¿Qué opinan de la relación de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Me encanta saber qué piensan. La comunidad es lo más importante de este canal, y sus opiniones son oro puro. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que todo esto ha tenido en las carreras de Hande y Kerem. Ambos son actores muy talentosos con muchos proyectos por delante. Y aunque este tipo de situaciones pueden ser difíciles, estoy segura de que sabrán salir adelante. La resiliencia, la capacidad de superar las adversidades, eso es lo que define a las grandes estrellas. Hande, por ejemplo, está enfocada en su carrera como actriz y en sus proyectos como modelo. Su talento y belleza la han llevado a ser una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y estoy segura de que, a pesar de todo, seguirá brillando. Ya la hemos visto en nuevos proyectos, luciendo radiante, demostrando que la vida sigue, y que el trabajo es la mejor terapia. Kerem, por su parte, también tiene mucho trabajo por delante. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores más solicitados. Y estoy segura de que también sabrá superar este momento y seguir cosechando éxitos. No olvidemos que tiene una legión de fans que lo adoran, y que lo apoyarán incondicionalmente. La verdad, a mí me encanta verlos triunfar. Me gusta verlos felices, haciendo lo que les apasiona. Y espero que a pesar de todo puedan encontrar la paz y la felicidad. Se lo merecen. Todos merecemos ser felices, y nadie debería ser juzgado por su vida privada. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de chismecito. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan enterado de todo.
Misión cumplida. Hemos desentrañado el misterio de los chats íntimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o al menos, lo hemos intentado. La investigación, como siempre, es un proceso y la verdad, a veces, tarda en revelarse. Pero antes de irnos, un pequeño resumen. Hoy hablamos de la supuesta filtración de chats íntimos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vimos la reacción de las redes sociales, las especulaciones y la importancia de tomar esta información con cautela. Hablamos de la presión que sufren las celebridades y del impacto de las redes sociales. Y por supuesto, dimos nuestra opinión sobre el tema. La reflexión, la crítica constructiva, eso es lo que hace que este canal sea diferente. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad, me encanta compartir con ustedes estos chismes, estas noticias. Gracias por su tiempo, por su cariño, por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería nada. La comunidad es lo más importante y cada comentario, cada like, cada suscripción, nos impulsa a seguir adelante. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios, que compartan este vídeo con sus amigos, que le den me gusta y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una novela turca, llena de giros inesperados.